Acá traje una lista de jugadores que tuvo el Vasco. A ver. Vamos a decir qué recordamos de cada jugador. Dale, Agustín Ollón lo tuvo. Yo Sí. le hice la cruz con Funemay cuando nos hizo gol. Claro, el no fue córner. No fue córner. Yo me acuerdo más cuando se quedó tirado contra Cerro Porteño, creo Sí, que fue. Yo me quedo. Yo le hice la con cruz en ese momento, Independiente del obvio. Valle. Independiente del Valle. Independiente del Valle. ¿Vos, No, ese Guido? es el error, sí. El error que tuvo. Me acuerdo cuando partió 2 o 3 jugadores. Claro. Y a uno Contra unió. Unión. La de Paredes. Contra Unión, contra San Martín San Juan. Guillermo Sada. Sara tuvo un gran verano en 2015, me acuerdo. Después decayó mucho. Pero en 2015, me acuerdo, los dos superclásicos atajó muy bien. Yo pensé que iba a ser el uno de la temporada. ¿Quién? Guillermo Sara en su Sada, yo momento, le apenas tenía llegó. mucha fe. Apenas Y le llegó, iba a atajó sacar bien. el puesto de avión. Un apellido con marca de ropa no puede triunfar. Claro. Vos, Guido. Perdón, ¿eh? ¿Está bien? Gio de abuela. Disculpe. No, a mí capaz también que- me pareció Sara que era prometedor, pero cuando le tocó ponerse el buzo abajo del arco, se diluyó muy rápido. Además, me acuerdo, tuvo mucha mala suerte en 2016, que estaba por atajar el superclásico y se lesiona y ataja a Werner. Así que tampoco Sí. tuvo. Bruno Gabán. Bueno, Bruno Galván fue más de Bruno reserva. Galván. Un arquero de la reserva Exacto. que no sé si tuvo alguna atajada, algún No, partido mucho atajado más. en Boca. Bueno, vamos, Uno sigamos. de los juveniles que no estuvo a la altura de Boca Juniors para mí. A ver. Ok. Vos, Bueno, A Guido. ver. No, Bruno No, a mí Galván me no acordaba el apellido. Claro. Realmente. Sí. El Cata Díaz. Buen central. Ya estaba un poco ¿Qué vamos a decir? grande para esa época. Pero cada el Cata tanto no tenía un buen podemos decir nada partido. porque- Pero para mí ya esa época ya el Cata ya no estaba para Ah, Tenía me mucho acuerdo- carácter, pero le faltaba físico. Fue eso, Me la acuerdo que física. tuvo un buen partido en el 1-0 en cancha de River, gol de Lodeiro. Ese día jugó bien el Cata. Después tengo el desafortunado recuerdo del gol en contra Nacional, pero que Boca terminó pasando. Así que eso es lo que tengo del Cata. Vos, Mati, de Cata. El Cata Díaz. No, Cata Díaz, buen defensor. Buen Claro. defensor. Gino Peuzzi. Uy, lo odié. Creo que fue el primer jugador que odié en Boca. Llegó bien, después me acuerdo que cerró un gol contra River en la Bombonera. Torneo 16-17 que perdemos 3-1. Creo que ese día le hice la cruz. Me llegó Me recién acuerdo un de un mensaje. superclásico. Lo del tema de la marca de ropa solo en Boca. Porque en Ok. otros clubes sí, obviamente han triunfado. Es verdad. Lo voy a poner, lo voy a poner. ¿Qué decía Me hicieron Guido una de- buena acotación, así ¿Qué que. decía Guido No, de me Peuzzi? acuerdo de un superclásico de Gino Peruzzi que lo bailó el Piti Martínez, Sí, lo dejó sí. en ridículo. Creo que Y tuvo un Marín antes y también. después de ese partido. Ah, pero en la todavía Bombonera. falta, Mati. Uf. Falta. Voy a decir algo muy fuerte. ¿Qué? Si que lo puedes subir a las redes. A ver. A ver. Pensé que iba a ser el nuevo Hugo Ibarra del siglo No, XXI. pero No. estás, Yo estás pensé cuando vino alcoholizado, Gino, estás. cuando vino Gino Peozzi. Cuando Perruzzi, vino. no. Me Ayrton Co- encantaba. de Ayrton Era un Costa jugador dijiste que me le ibas a hacer. encantaba. Es que- Muchos de esos plantel, A mí me algunos no estaban, no lo trajeron bien. Claro. Por eso, Que- Gino fue- bueno, Peruzzi Sí, cuando, sí. Peruzzi Vos fíjate cuando lo aquí empezás a nombrar. Peruzzi Bueno, cuando, seguimos. Peruzzi Sí, cuando seguimos, llegó seguimos, estaba seguimos. muy bien, así que sí. Fernando Tobio. Para mí era un Tobio. defensor normalito. Tobio apenas llega a Boca 2015, creo que fue de los mejores centrales ¿Quién? en ese plantel. Más o Fernando menos. Tobio apenas llega a Boca ¿Tobio? en ese lapso de 6 meses que llega y sale campeón. Era de los mejores, se fue porque había venido a préstamo y cuando volvió muy mal. Así Sí. que quedó Para mí ahí. era un defensor que sí, La segunda etapa sí fue pero normalita. No me voy a loco. Bueno, vamos. A ver. Bueno, seguimos. Alessi Golón, el uruguayo. No. Uy, Rolín. Rolín, ahí está. No, Rolón. Una de las peores Claro, compras. Rolón Rolón es el psicólogo. Una Claro. de las peores compras que hizo Angelici. Sí. Por escándalo. No, creo que está entre los 10 peores defensores Sí. de Boca que vi en la historia. Y Me acá- acuerdo una que pifia contra Muchacho, América de Cali. Muchachos, y acá Deportivo Cali. este último tiempo trajimos a Bruno Valdés. No, pero yo estoy tratando No, yo te digo nada más también. Está, Bueno. está a la altura, así que. Está a la altura, por eso te digo. Muy comparables. Vamos a ver qué va a decir. Lisandro Magallán. Para mí era un defensor de la promesa. No, Quedó ahí. Con las bueno, después expectativas. terminó. no. Claro, me acuerdo que Fue- Pintaba salió. para más. Claro, el gol, Pintaba para más. el gol a River bajo la Pintaba para lluvia. más. Pero después del 2016, 2015, creo, ya Sí. bajó mucho su nivel. Así que, no sé, Creo Guido, que algún recuerdo que tenga de Magallán. Rindió y lo vendimos a tiempo y a un buen precio. Eva, fue Lo un mejor- negocio de Claro, Angelici. claro, La mejor nos dejó buen 9 dinero. millones sacó Angelici. No, en esa hay que decirle al Tano que Bien, le vos, salió bien. todo. Le salió perfecto. Que está la teoría que supuestamente de Holanda querían comprar a Lisandro Martínez Todo y dice se eso. llevaron a Bueno, Lisandro siempre. Magallán. Así que- Vamos con el otro. Bueno, que le mencionó Mati hace un ratito. Leandro Maín. No. Lo que recuerdo de Marín es el penal que le hace al Sí. Pino No, Valdés. la patada que le hace a La Centurión patada a en verano. Centurión también. También, y bueno, el penal que le hace al Piti Martínez. A ver. ¿Vos, Guido? ¿O sí? No, también me acordaba de esa patada a Centurión que Un lo animalito. partía si lo agarraba bien. Bueno. Juan Cruz Comán.
El gol a Wanderers, me acuerdo, en Copa Libertadores. Un central No mucho que, más. Claro, no tuvo mucho, metió ese gol. Encima en ese gol mete gol Boca el 1-0, sacando el medio nos los empatan, así que tampoco nos sirvió mucho. Pero después se fue a Central, ahora creo que está en Central, si no me equivoco. No, me parece que está otro club, no me acuerdo. No, habrá cambiado de club hace poco, Sí. pero no, quedó Bueno, ahí. ¿quién más? No estuvo a la altura de Boca Juniors para mí. Luciano Monzón. Un jugador que... Pareció sorprendió correcto, muy bien, correcto, goles correcto. importantes. No, Un mucho gol más, importante. El correcto. gol a Tigre, creo que correcto. cuando salió campeón que estábamos repasando. Pero sí, fue una buena incorporación en su momento, me acuerdo. Que había vuelto, porque ya había estado en Boca. ¿Vos, Guido? Me acuerdo que tenía un disparo bastante potente de media distancia Sí. y me acuerdo del gol que le hizo a River antes de que se fueran a la B. Totalmente, sí. Todavía verdad. se discute si fue gol en contra de Es Carrizo. gol de él, o de es gol. Monzón. Lo Pero él festejó él, festejó así como que si fuera él, se lo dejamos. A ver, Y por último, defensor, y después vamos al segundo bloque con los mediocampistas de ok. Natea. Bueno. Macero. Primero- Macero, primero- Mariano Echeverría. Un gran defensor que Ay, por para mí Dios. podía quedarse un poquito Recuerdo más. Por su el amor gol de a Cristo. Rosario Central en la Bombonera, Sí. creo que en los últimos Paraban minutos. Ese Came- también. ¿No te gustaba Echeverría? ¿A tu jugador? Echeverría, me acuerdo gol a Arsenal. Estás Arsenal, con la pero vara no. baja, ¿eh? Claro, quedó ahí. No. De estos jugadores, No, Con la vara no. baja, pero bueno. Quizá un buen recuerdo, pero. ¿Vos, Bueno. Guido? Sí, Guido. Un defensor que se destacaba más por hacer goles que por defender. Claro. Hizo dos, pero bueno. Bueno, Tiene mejor para promedio el que, próximo... tiene mejor promedio que Velasco, ¿eh? Sí, es verdad. Seguimos con los mediocampistas. Dale, vamos con los mediocampistas. Fernando Gago. Tanto que recordar. Bueno. Recuerdo. Un paso... Yo pensé que No. ibas a hacer la primera etapa, Fernando. Claro. Me fallaste mucho, Fernando Gago. Tuvo muchos errores. Pará. partidos importantes. Ahora voy a hacer una acotación de Gago, porque lo mataron a Gago. Como jugador estoy hablando, ¿eh? Como jugador. Sí, Claro, sí, esa no, etapa- no, esa no, etapa del no, Vasco. técnico, Ahí basta está. de técnico, bueno, basta, no, eso es está bien, técnico. yo quería- Quedó esa imagen, pero bueno. Bueno, como se hablábamos, lesionó mucho. hablábamos del penal de Marín, el que Sí. pierde esa pelota, la regala en la mitad de la cancha, es Fernando Gago. Quiere dar un pase, la regala y ahí viene el penal de Marín. Así que después contra Unión, que se queda quejando una jugada. Ujú. En su momento, me acuerdo en 2014, cuando llega al Vasco, era el mejor jugador de Boca, Fernando Gago. Si Gago jugaba bien, Boca jugaba bien. Después en 2015 fue decayendo y después las lesiones lo terminaron de sacar, creo yo. Sí, el tema es que Gago yo esperaba mucho más de él. Que se Claro, ponía el eje del equipo. por eso. Sí, Pero en bueno. su vuelta era para mí de los mejores de Boca en el Igual plantel. fue una buena compra de Angelici y no estuvo bien. Sí, Angelici. obvio. No, es que ahora que yo me pongo a repasar, y habiendo transcurrido un tiempo, hay compras que estuvieron bien hechas, ¿eh? Sí. Quizás uno juzgaba en ese momento, porque Porque tengo que teníamos- comparar con lo de ahora también. Claro, teníamos más reciente la etapa dorada de Boca y ahora te das Exacto. cuenta que... Sí, las compras no han sido de buena manera. ¿Vos, Decime. vos, Guido, de Gago? Sí, también creo que estuvo más tiempo en la enfermería, en kinesiología, que en un campo de juego. Cuando jugó, se notó que tenía un toque diferente que no tenían los jugadores del fútbol argentino, que es ese pase profundo y ese pase largo. Pero sí, a ver, podría haber sido mucho más, una pena, pero fue una buena incorporación en ese momento. Seguimos con el próximo juego. Este va a ser muy polémico. A ver quién. El señor Pablo Pérez. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Yo voy a decir dos frases. Yo después dos frases, después de que tuvo el exabrupto de la platea, yo para mí lo condené. Pero Gol a un loco Talleres. lindo. Lo condené. Era un loco lindo que bueno. jugaba bien a la pelota. Loco lindo, no. Tuvo, Tenía muchas tuvo armas. partidos buenos, pero ya no, ha llegado un deja, momento deja. que... Deja. Después que hizo eso, que dijo Mate, sí, yo le hice la cruz. No, pero para mí era olvidate. un loco que sabía con la pelota. Sí, yo no digo que no, pero Fue- después terminó siendo lo que terminó siendo. Fue un buen punto. jugador, pero se le subía mucho la temperatura. Ah, sí. Y Yo ahí creo te- que si no estaba en Boca tenía fácil 10 expulsiones. Claro, no, lo arruinaba eso. Pero era técnicamente tenía cosas buenas, así Sí. que... Pero bueno, no quedó una buena imagen de Pablo Pérez en Boca. ¿Vos, Guido? Sí, yo creo que si no hubiera estado tan mal de la cabeza y tener la cabeza más fría en partidos importantes, podría haber sido mejor. Nadie duda que tuvo buenas cualidades y jugaba bien. Pero sí, como decía Andy, si no hubiera estado jugando en Boca y no era capitán de Boca en ese momento, lo expulsaban todos los partidos. Me acuerdo la patada balanta que le pegan en Sí, 2016. Ahí sí lo Una echaron. patada Ya esa, ya se abusaba. Vamos con el siguiente. Este jugador Ujú. para mí va a estar en el top de los mejores jugadores que trajo Angelici. Para mí
porque se la bancó mucho. Estamos haciendo una reivindicación. Sí, sí, sí. Para mí, Sí, sí, sí. Nicolás Lodeiro. Para mí, Buen alto jugador Nicolás muy Lodeiro. bueno, muy Buen bueno. jugador Nico Lodeiro que Nico Lodeiro, buen jugador. llega, usa la 10. Para mí tuvo un No gran empezó año. la 10. Tuvo un gran No, año no, 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 el uruguayo me gustó, 2015, el Las tema. cosas como son. 2015 fue muy bueno de Lodeiro. El tema que llega en 2016, me acuerdo que tiene una lesión contra Deportivo Cali, allá en Colombia. Sí. Y ahí bajó mucho su nivel Lodeiro. En 2016 Sí. baja demasiado, cerra el penal contra Independiente Pero del Valle. tuvo buenos partidos. Para mí está entre los 3 mejores jugadores que tuvo esta lista. No, en el campeonato de los 30 equipos, para mí es uno de los mejores atrás de Tevez, ¿no? Porque Guido. Tevez vuelve, pero. Sí, lo mismo. Hizo goles importantes que le ha hecho a River, a Racing. Podría haberse quedado en Boca y podría llegar, no sé si a una escala de ídolo, pero podría haber sido referente. En un momento muy inexplicable, se fue a jugar a Canadá diciendo que Boca era su lugar en el mundo. Así que, no sé, me quedo con eso nada más. Claro, yo creo que lo condenó ese penal. También Lodeiro tiene un gol en Libertadores, me Sí. acuerdo. Contra Zamora, esa vez que ganamos 5 Y un gol a Racing en la cancha de Racing. Gol también. es verdad, 1-0. importantísimo los últimos Sí. minutos. Vamos con el siguiente jugador. Christian Pichieres. El Pichi Herbe fue para mí un buen jugador, salió de ¿De Boca. más o menos? Yo creo que rindió más antes de que llegue el Vasco, porque Sí. había tenido un gran nivel. Después en 2015 pasa que estaba muy tapado por otros jugadores que estaban en el mediocampo, pero yo creo que Herbes fue uno de los buenos jugadores que tuvo Boca y salió de Boca, estuvo muchos años en Boca desde que salió hasta que se fue en 2016 si no me equivoco. Yo creo que Herbes dejó una... Hoy si un hincha de Boca se lo cruza a Herbes, obviamente le pide una Sí, foto, lo saluda. obvio, sí. Yo creo que dejó un muy buen recuerdo del Pichi Herbes en Boca. ¿Vos, Mati? El Pichi, sí, también. No recuerdo. Lo pongo A mí de ahí. más o menos igual, Pichi. Obvio, a lo último Sí, ya sí, bajó su me nivel, parece pero me pareció un jugador correcto. O sea, no mucho más. creo que no hay mucha gente que no lo quiera en Boca. Ah, sí. Al Pichi Herbes. ¿Vos, Guío? Sí, lo mismo. También Pichi Herves tuvo un paso digno. Creo que su mejor rendimiento fue con el Vasco Arrobarrena, pero cuando llegó Guillermo no le gustaba porque lo veía como un 5 muy desordenado y que tampoco tenía visión de juego. Ahí está. Sabemos que el Pichi Herves era solamente de quite y de recuperación Ujú. y bueno, después de que llegó Guillermo lo empezó a desplazar y se fue del club, pero sí, un buen jugador para mí en su momento y que rindió. Vamos Claro. con el hacia Andy Seguí, si No, sí, que iba a decir que a mí me quedó la imagen esa en la Libertadores 2012, que cuando ingresaba Herbes, que yo sentía que jugaba muy bien. Pero bueno, es verdad, 2015 tuvo más regularidad con el Vasco y después con Guillermo perdió ese protagonismo. Sí. Vamos con un jugador que digan y yo digo lo último de él. Andrés Cubas. Gran jugador, yo creo. Para mí, Cubas en su momento demostró mucho. El paraguayo que ahora va a Un jugar el correcto Mundial. 5. Claro. Me acuerdo un golazo que le mete a Defensa y Justicia en Copa Sí. Argentina. ¿Vos? Semifinales, pero bueno. Guío. Sí, también un jugador interesante y que podría haber sido más si se quedaba un tiempo más en Boca, pero sí, lo poco que mostró fue bueno. Bueno, voy a decir la bomba y si quieren decirlo por todos lados. El mejor 5 de las juveniles que tuvo de esa época. A ver. Andrés Cubas, para mí. Cubita, No. sí. Ah, de esa No. época. De esa época. ¿Más y- que Gago era para vos? Sí. De No. esa generación. Esta, Ok. esa Yo generación. pensé que me decía que jugaban en ese Y si momento. Mito de Gago se va a Boca Juniors este semestre, yo lo traigo de vuelta a Andrés Cubas. No, basta, Aviso basta. que yo lo Para traigo mí de no, vuelta basta. a Cubita de vuelta. Basta, no, Es un no, jugador de no, selección. Por ahí te Yo lo puedo lo llegar a traigo, entender, pero Yo lo traigo de vuelta a Cubitas. no sería una locura, la verdad, pensándolo. Bueno, acá se viene un jugador que para mí en Voz of Command no sé qué vio de él, pero bueno, para mí, si ustedes decían que yo era el mejor jugador de la juvenil de esa generación, para mí este fue... ¿Qué le vieron? Y después Angelis hizo excelente venta. Rodrigo Bentacó. No. Para mí no hizo nada en Boca. Eh, Dos pasecitos, muy descendente, haciendo Yo- pasecitos. para Dos mí- partidos. para jugó, mí- dos No, pases. no, yo no, para mí me pareció un jugador que en Boca Normalito. totalmente intrascendente. Yo lo que vi de Bentancur en su debut en el 2015, los primeros partidos, yo creo que estuvo muy bien a la altura. Es más, en pocos partidos ya se ganó la titularidad. El tema es que después del
pase errado contra San Pero yo Lorenzo. no lo digo por que, eso, no, sí, pero doy el contexto de por qué yo creo que Bueno. cayó tanto su nivel. Después del pase contra San Lorenzo, a Matos, que nos termina metiendo el gol, Sí. que si no fuera que después San Lorenzo pierde con Huracán y Boca le gana a River, quizás el campeonato no lo ganábamos. Yo creo que ahí anímicamente bajó mucho su nivel y en 2016 Bentancur fue un desastre. ¿Lo traes de vuelta? Sí, jugador de la Premier League. Lo traería, no veo por qué no. Rodrigo Bentancur. ¿Vos, Guido? Guido. Sí, Bentancur, sí, un dato importante es que fue el jugador que más dinero le hizo ingresar Claro. a Boca a través de una venta. Bentancur y Magallán fueron 2 grandes ventas. Excelente. A la Hay una Juve, más a la igual, Juve se había ido. Hay una tercera que No, también no, muy fueron buena. 2 grandes ventas, obviamente lo coté ahí. La tercera. Bueno, ¿y Es un jugador cuál más para es el el que se fútbol europeo que el sudamericano, Bentancur. Sí, sí. Ya no, acá no se destacaba tanto, pero en Europa tiene una trayectoria muy importante. Es que fue muy sorprendente como en la Juventus jugaba mejor que en Boca. O sea, teniendo. Sí, no se entiende. En Uruguay también, su selección también. Claro. Acá para mí, si no conseguimos acá, para mí, si pega en el palo, el peor juvenil que vi en mi vida. A ver. Federico Bravo. Federico Bravo. No, no, Un por desastre. Muy poco jugó. Por Un favor. desastre. Fede No, Bravo. no, juega normal, para abajo. Malísimo, normal. malísimo. No, No, normal. le pongo un 2 yo, Bueno, Andaba ok. por el fútbol argentino, si no me equivoco. Ahora. No, pero Bravo no. Es me da más, pena hay gente. me da pena por Carlos Bianchi que le gustaba. Carlos que... Ahí la pifiaste, Carlos. Claro, es más recordado en la Me etapa acuerdo- Bianchi que en la etapa Arruabarrena. Muy mal. Me acuerdo del superclásico que jugó Bravo y que lo jugó bastante bien con Bianchi, que había cabeceado un montón de veces, pero creo que fue el Más único partido que profunda esa, recuerdo que güey. jugó bien. Para mí fue lo peor. Bueno, mira, ahora actualmente está en Patronato. El año pasado Bueno. estuvo en Chacarita. O sea, Que anda en el venga ascenso. un día a Buenos Aires y No, charlamos no, mano no, a mano con Federico Bravo. No hace falta. José Pedro fue en salida. No, no, ya está. Sacá. Chileno fue en salida. Sacá. ¿Qué Fue en pasa? salida. Rápido, no, un desastre. Siguiente. Tenía gol. No, sí, tenía un gol, tenía en la puerta, un auto tenía. Metió un gran gol, me acuerdo. Tenía un pero gol en la puerta. Era un 8 disqueto. Cada tanto. ¿Discreto dónde? No Cada tanto sabía tenía si su jugaba de partido. 3, de volante Este o de tipo, extremo. pero- No sabía de ¿Cómo qué que jugaba. conformista que está, eh? Te jugaban toda la banda. No me parece malísimo. Fue No, salida. ninguna. Pero bueno, Por está bien, favor, por el somos- amor. No sabían dónde ponerlo. Claro. Pero bueno. Bueno, vamos. Vamos con otro jugador. Franco Quistado. Franco Cristaldo. Pero- Franco que iba a Cristaldo triunfar. pensaba que iba a ser un poquito más, terminó quedando ahí. Claro. Después fue a Huracán, a Gremio. Pero encontró sus clubes. Cristaldo En Boca que- le costó el mundo Boca. Los primeros dos partidos en el torneo de verano que juega, le mete 2 goles a River. O sea, en el Queda primero muy- gana, alta promesa era. gana Boca 1-0, gol de él. Y el segundo, que es el 5-0, el recordado 5-0, el primer gol lo mete él. Así que se prometía mucho Cristaldo, me acuerdo. Sí, lo mismo, un futuro que al principio, digamos, una aparición prometedora y después se fue diluyendo. Es que si, Podría haber sido un poco Sí. más, pero nos quedamos con eso. no me equivoco, en 2015 tiene una lesión, deja de jugar y después Sí, cuando por un vuelve en tiempo. 2016 ya no era lo mismo, no rendía. Además ya estaba Guillermo, así que Ujú. nada. Nicolás Colazo. Nico era un jugador que cumplía los momentos. Era regular. Nicolás Colazo lo que tenía eran los golazos. Todos Sí, los goles todos los goles que metían eran golazos, pero después tenía una abajo del arco y la erraba. Sí. Así que Cumplía, era un jugador cumplía, que- estuvo varios sí. años en el club, Sí, sí. pero nada, quedó ahí, creo yo. ¿Vos, No. Mati, de Colazo? Colazo también, un jugador discreto. Gran parte de la mayoría de ese plantel era discreto. Claro. No me esperaba mucho más. Bueno, Por lo ¿Vos, poco Guido, rendía. de Colazo o De Colazo me acuerdo del gol que hizo en el desempate Contra frente a Vélez. Vélez En para Malplata. entrar en Libertadores. Sí, sí. Vamos con un jugador que va a ser muy especial para el hermano de Andy, A ver. Gonzalo Castellani. Gonzalo Castellani, en Yo el tengo un off. amigo que lo bancó, que vino Castellani y se puso la 16 de Castellani. Sí, Lo veo bancado. Castellani que- es un jugador que yo pensaba que iba a triunfar mucho. lo que más. decía ese es que en el off yo le avisé antes del programa que mi hermano mayor, que era el que más miraba cuando yo era más chico, me decía que Castellani era de los mejores jugadores que tenía Boca en ese momento. Después, por lo que vi, lo que quedó, ya no era tanto, pero se hablaba muy bien de Castellani. Sí, sí, Los era primeros era el partidos uno de los mejores jugadores de fútbol argentino. tenía mucha calidad, Gonzalo Castellani. No, nunca encontró. Pero quedó ahí también. ¿Vos, Mati, de Castellani? Claro. ¿Malo?
Así te Lo último de Castellani ya era muy flojo. También decía cuando se puso 16, mucha gente sacó de Chelo Delgado que iba a ser un Nah. poquito. Pero bueno, Bueno, para mí, ¿para qué jugó en Boca? Porque ¿quién? Tomás Pochetti. Bueno, Muy poco igual en Boca. Muy poco, No pero muy pudo. poco. Debuta, Bueno, si no me equivoco, debuta contra River en un superclásico. La primera que tiene patea al arco, pasa al lado del palo, pero después nada. Fue a No River mucho y más. ya. No fue A ver, intrascendente. quedan los delanteros, ¿no? No, falta un jugador. Ok. ¿Quién? Que este jugador que también fue una compa pack que ayer hice y para mí era uno de los mejores jugadores de fútbol argentino, el Pachi Caizo. Federico Pachi Carrizo. Caizo. Gran jugador para mí. Muy me buen gustaba jugador. mucho. Goles en la tuda, goles de local, personalidad, alto esfuerzo está Jotano ahí, A mí me gustaba el Pachi Caizo. Quizá le faltó. Bicicleta, hacía le faltó, jugaba bien. le faltó, un rodado. le faltó explotar en algún superclásico. Sí. No recuerdo superclásicos buenos del Pachi No, Carrizo. el Pachi de los clásicos Sí. no. ¿Vos, Guido? Sí, a mí me gustaba el Pachi Carrizo. Sí. Tenía velocidad. Con un poquito más de gol o un poco más de personalidad hubiera sido más. Sí. Vamos con los delanteros, señores. Sebastián Palacio. El Tucu Palacio. El Tucu Palacio. 2015, gran parte del campeonato es por él, ¿eh? Las primeras fechas, Esas picadas que Carriaba, tenía, esa sí, velocidad sí, que sí. tenía. ahí el partido contra Sarmiento en Junín, me acuerdo antes de la vuelta de Tevez, lo ganamos con un gol de él. Sí. A Olimpo le ganamos por 2 goles de él. Hablando de Sarmiento, asistencia de Pablo Pérez ese día fue. Mirá, es verdad, asistencia de Pablo Pérez. Habíamos vuelto de la Copa América. Sí. Después de la Copa América jugamos ese partido. Fue un 13 de junio o 13 de julio, más Por o ahí menos. aproximadamente. No, pero Palacio, yo creo que el Tucu Palacio es más, el ciclo de Arruabarrena creo que fue el primer jugador que la rompió de los delanteros, ¿no? De los primeros. Vamos Bueno. con el otro, ¿Quién? el comandante Andrés Chávez. Su momento lo quise, Empezó lo quise muy mucho. bien, y se cayó como el comandante. Muchas trabas el comandante. Claro, claro, yendo por ahí. No. Son las El 8, equipo, 8, pará. Claro. No, pará en el equipo. Muchas Ah, trabas tuvo. Claro, exactamente. No, pará, pará. Bueno, yo tengo algo polémico Pará, no. de Chávez. En su momento medio que me criticaron, ¿no? Pero yo dije, Andrés Chávez fue lo más cercano de ver a Cristiano Ronaldo en Boca en su momento. Por la potencia que tenía, pateaba el arco y Hay un poco gol más que rompía hace la red. Central en Copa Sudamericana. Sí, Contra a los Rosario pocos Central, es minutos. verdad. Pero bueno, puede ser que exageré un Un poco. poquito, me Sí, parece. pero bueno. ¿Vos, Guido? Después de lo que dijo Andrés, escuché, mejor cierro. Bancame un No poco, digo nada. Guido. Era chiquito, tenía 10 años, Guido. 10 años tenía. Vamos con Cristian Pavón. Kichan Pavón. Se bancó. Kichan Pavón. Sí lo habré. Puteado. Claro. Exactamente. Sí lo habré. Mirá, imagínate. Yo- con eso. Difamado. Yo te iba a preguntar eso de este jugador. ¿De qué? ¿Qué preferís, Pavón o Ceballos? ¿Con quién te quedás? ¿Con Porque quién? Ceballos se Pavón, supone que ya. Pavón, ¿El toda la mejor vida. Ceballos o el mejor Pavón? No. O sea, no me gusta Los ninguno dos de los son- dos, pero me tengo que quedar con uno. Y mirá, me duele. ¿Qué vas a decir, Ceballos? Pero sí. No, yo me quedo con el mejor Pavón. yo me quedo con el mejor también, Pavón. me quedo No, con el yo a mejor Pavón lo tenía Pavón. en Es un ceja y gol ceja. clásico, ojo, Pero sí, bueno, hablando específicamente en la etapa del Vasco, Sí. Pavón debuta muy bien, juega, bueno, cuando debuta termina siendo lesionado por Banchioni, una patada recordada quizás, tremendo. en el torneo de verano, pero después Pavón era un jugador que entraba del banco, te cambiaba el partido, me acuerdo un gol a Lanús, asistencia a Osvaldo, y Pavón 2015 no rindió mucho quizás porque no Con tuvo Guille mucha rindió oportunidad, mucho, pero con con Guille Guillermo sí Arce la Peloto rompió. fue el que donde explotó Para mí explotó ahí. Cristian. Por eso, para mí, el mejor fue Pavón. Claro, Guido, no Pero sé si ese año, recordemos pero... también que Pavón hizo una gran dupla con Benedetto Sí, pues, por y un no año te y acuerdas, medio se que mata. Boca era Hicieron primero la en todas las mejor competencias. Pavón y Benedetto. Claro, pero Pavón eso y hablando de Benedetto. Guillermo. Sí, Acá- pero ahí estás hablando de. Pará, porque ahí hay que claro. contextualizar. Hablás Claro. hablás agosto de Yo te 2014 a febrero de No, 2016. yo te estaba diciendo si el mejor Pavón de todo Pavón o el mejor Ceballos. No, bueno, sí, Pavón hizo más Claro. que Ceballos. Eso sí. Bueno. Vamos con el siguiente. Jonathan Caley. La mejor compa que hizo Angelici. Lo compró por 2 No. pasecitos. No. Sí. Esa no fue la mejor compra. Sí. Esa no fue la mejor compra. Sí. El que viene después va a ser la mejor No, compra. no. Del 2014, Sí. desde que asume... No salió nada, Mati. Salió, no tengo la cifra, pero salió una cifra que muy poco. Y Boca Rindió lo mucho. ve, aprovechó, le sacó todo Pero lo posible. mano a mano con Barovero Y se la tira. bueno. Ah, no, bueno. Va. ¿Qué La, querés que la te diga? atajó a Bueno. Robert igual, así que... Sí, Pero sí, para mí- pero igual. También. Una etapa Claro, le buena faltó Caley. eso, le faltó un gol Un gol a importante.
Bueno, pero para mí, desde que se va Bianchi, que es el último partido contra Estudiantes, que mete gol Caleri, Sí. hasta el año 2015, diciembre, que es cuando se va, para mí fue, sin contar a Tevez, ¿no? Sí. El mejor delantero que tuvo Boca, al menos. Vamos con Perfecto. el siguiente, que para mí, para Mati dice que fue la mejor compra de Daniel Angelis, y bueno, de Carlitos Tevez. Sí, Gran jugador. pero pará, ¿cómo no va a ser la mejor compra? Claro. Si vino campeón de la Champions League y me lo estás comparando con Caleri. Bueno, Sí, ponele que sí, está Tevez en- estaba en un nivel así que vino. Quizá lo que puede decir ese es que fue la mejor compra, Tevez pero es la mejor compra claro, de la Tevez era sin Angelis. duda. Sí, La lejos. mejor Caleri quizás es el que incorporación. más sorprendió. ¿Te Sí. puedo decir una cosa? Es la mejor compra La historia. de los últimos 15 años. Sí. Las últimas ¿Por qué? vueltas recordadas son la de Paredes, la de Tevez y la Obviamente. de Riquelme. Sí, no, Sí, pero sí, está en no, pollo, no Carlitos. podés, o sea, Tevez venía Una a cosa salir, increíble, venía de Carlitos. venía de salir Sí, subcampeón lo de la Tevez Champions. sí es muy, muy bueno. Y venía Pero de jugar ese- la ese Copa es América arriba. también. Yo te digo por Obvio. la cifra cómo lo compró Boca. Bueno, pero después, Después sí lo entre, entiendo. entre lo que pones y el rendimiento, Claro. bueno, ahí es otra cosa. No, pero- Bolas de negocio, digamos. Sí, el que sí, mejor sí, le sí. salió en el tema negocio fue sí, Caleri. Sí, pero igual sin lo duda. de Tevez venir de una Champions. Por eso, Una locura. ahí no, no hay Final. ninguna duda Es de más, eso. se ha llegado a decir que cuando Boca quedó afuera de la Copa Libertadores con River en 2015, se Sí. decía como que Tevez no vuelve. Y volvió, terminó volviendo, volvió. aunque Sí, no juguemos la listo, Copa, volvió. volvió. Por eso para mí, Un Tevez que era campeón, que volvió de Europa. el mejor Y Tevez momento. era, sí, En Italia era y una Tevez bestia. era campeón, ¿eh? Sí. Era una Y bestia. no como campeón. No vino de Europa Claro. ahí, mitad de tabla. No, no. No, Jugó no, una vino final campeón. Champions, jugó una Vino final campeón, Champions. Ese como mismo, tiene que ser. ese mismo año había vuelto Saviola en River y no había sido un buen convirtió rendimiento ni un en su gol. momento. en todo el No. partido. ¿Y quién más queda? No, no, yo Guido, falta la Pará, y te opinión de Guido. faltó Daniel Osvaldo. Está Dani Osvaldo Sí, pero también, no sé 2015. Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Hay algún que otro Sí, jugador? pero con el Vasco no jugó casi, jugó más con Sí, Guillermo. pero con. No, hombre. No, con Guillermo- No, con bueno. el Vasco Rabarrena. jugó Guillermo más. es el que le hizo Bueno, la salida. pará, Guido, de tanto de Tevez como de Osvaldo, ¿qué onda? De Tevez, y yo creo que para diferenciarlo, Tevez fue la mejor incorporación y Caleri fue la mejor operación. Ahí está. Ahí está, me gusta más. Ahí Esa era la diferenciarlo palabra que no mejor. encontraba. Sí, exacto. Pero sí, Tevez, desde que regresó, esos 5 o 6 años, fue el referente, el mejor jugador del club. Por idolatría, por lo que representaba, por lo que movía en los equipos. Sí, no se pudo destacar tanto con Guillermo, pero era un jugador importantísimo. Cuando llegó, la verdad que le dio un sello y en el título de Arrobarrena fue fundamental. También estuvo Guido Badalá, que es el que se va cuando viene Carlitos Tevez. Sí. Que el pibe, Sí. me acuerdo que había empezado bien. Después volvió, ya no rindió tanto y ahí quedó. Y bueno, un jugador también más que ahora que me doy cuenta ese faltó ahí. Sí, es Daniel. además de Osvaldo, Alexis Mesidoro. ¿Se acuerdan del chico que había debutado en un amistoso contra San Martín de San Juan? Jugó muy bien el pibe, pero también quedó ahí. Le metió un gol, me acuerdo, a Aldo Civi por torneo. Prometía mucho, pero no llegó a tanto. Alexis. Tal cual. Y por Osvaldo, no sé, voy a abrir la ventana de mi casa porque se me llenó de humo. Mira. No, pará, pará. Ay, Dani, está. Pará. No, ey. ¿Puedo decir una cosa? Osvaldo más que Vareiro, ¿eh? Y pasa Ey, que Osvaldo... técnicamente Osvaldo era un Te la doy, jugadorazo. te la doy. Jugadorazo. Te la doy. Jugadorazo era. Con mucha experiencia. Jugadorazo, ¿eh? También ahora... No lo Después- dejaron hacer mucho más y bueno, le gustaba. Se derritió después de 10 partidos. ¿Cómo? Jugó 10 partidos bien y después se derritió. Pasa que al principio... Primero había venido en Era un préstamo. loco lindo, no sé por qué no triunfa Estuvo en tanto, préstamo en 2015, le fue muy bien. Sí. Y cuando Boca lo compra en 2016 pasa lo de Guillermo y ahí nunca pudo explotar. Bueno, ¿sabés también quién faltó? Ahora me estoy acordando. Sí. El Burrito Martínez. Ah, jugó el con el Burrito Vasco. Martínez también. Burrito Martínez. Pero Burrito Nunca Martínez llegó vino a- con Bianchi. Claro, viene con Bianchi, pero lo tuvo el Vasco, lo dirigió. Sí, al sí, igual lo- que Gigliotti, que Sí, lo sí, dirigió Gigliotti el Vasco también. Arrobarrena. Bueno, hemos hecho un pero bueno. repaso y